la sociedad nos apoyó muy rápidamente, esperan mucho de nosotros y tenemos que dar lo mejor de nosotros. Sois la esperanza de la gente, juntos vamos a vencer, resistir. Hemos afrontado el reto más difícil e imprevisible, que es una pandemia, un virus como el coronavirus. Ha sido una situación durísima, emocionalmente estábamos todos muy implicados. De mucho dolor, hubo mucho personal de enfermería que salía llorando todos los días. Resistiréis, personal sanitario. Con esta epidemia hemos tenido el equivalente a 3 accidentes de avión al día durante varias semanas. Y eso no hay ningún protocolo que pueda adaptarse o que pueda prever la actuación en esa situación. El problema que la COVID-19 ha traído ha sido la saturación de los sistemas sanitarios. La enfermedad hemos aprendido de ella que puede presentarse de manera clínica muy diversas. Aprendimos muy pronto que es una enfermedad respiratoria, porque se trata de un virus menos transmisible y menos dañino que lo que eran los otros 2 coronavirus. Inicialmente no se entendió que fuese a ser un gran problema. Y ya ante la amenaza y las noticias preocupantes que habían llegado primeramente de China y posteriormente comenzaban a llegar desde Italia, hicimos una sesión informativa para los trabajadores del hospital que celebramos en el salón de actos. Y comenzamos ya a ubicar los ingresos inicialmente en la planta que más específicamente tenemos preparada. Hemos intentado tomar decisiones valientes, tomar decisiones dentro de la prudencia, pero buscando adelantarnos un poco a los acontecimientos. Las sesiones de trabajo en el hospital eran maratonianas, de 7 de la mañana a 11 de la noche, sábados, domingos y porque la toma de decisiones era constante. Una de las personas con las que se contaba diariamente en la reunión del comité operativo era con un representante del servicio técnico del hospital, porque cada día había que hacer rápidas transformaciones. Hubo que doblar las instalaciones generales del hospital para poder garantizar la asistencia general del hospital, y luego en particular hubo que dotar nuevos espacios con camas tipo UBI, con sus tomas de gases, sus cabeceros, sus tomas eléctricas. En el caso de los gimnasios fue muy significativo. Una semana antes de que necesitáramos los gimnasios, todo estaba ya preparado y previsto. Las salas de tratamiento de fisioterapia y de terapia ocupacional fueron reconvertidas en cuestión de días en una unidad de cuidados respiratorios intermedios. Nosotros tuvimos que suspender temporalmente toda la actividad ambulatoria, lo cual supuso una redistribución de los recursos humanos. Se tomaban decisiones de forma muy rápida y eso nos hizo plantearnos hacer un plan estratégico que conllevara aspectos que nos parecían fundamentales. El asistencial, por supuesto, reconvertir unidades COVID, otro fue los recursos humanos. El tercer aspecto relevante fue la implicación que tuvimos en la gestión de los recursos materiales. Tuvimos que aumentar el número de camas habilitadas en las habitaciones, estableciendo circuitos diferentes y nuevos para el traslado de los pacientes. En ese momento, en nuestro servicio, tenemos que poner a punto los protocolos que fuimos desarrollando durante el mes de febrero. Esto supuso un reto importante por el número de muestras que íbamos a recibir. Supuso también un reto importante en cuanto a la formación de nuestro personal, también en cuanto a las medidas de bioseguridad que deberíamos afrontar, y también fue el poder tener los reactivos suficientes, los aparatajes suficientes para responder a las muestras que estábamos recibiendo tanto de este hospital como de otros hospitales. Gracias a que teníamos reactivos de nuestros proyectos de investigación, hicimos los primeros ensayos y eso fue muy importante para demostrar qué tratamientos había que seguir. Hemos estudiado a más de 1000 pacientes. Esto nos ha permitido hacer medicina individualizada. Durante el tiempo que ha durado la pandemia, hemos registrado en el hospital el doble de proyectos de investigación que durante el mismo periodo del año pasado. 27 ensayos clínicos con medicamentos. Hemos trabajado en contacto directo con los servicios importantes que estaban luchando contra esta pandemia, de tal manera que poníamos todos nuestros recursos de investigación a su servicio para ir contestando con la mayor brevedad posible aquellas preguntas clínicas relevantes. Apoyamos en el diseño de más de 120 estudios y ensayos clínicos.
hubo un crecimiento exponencial. Al principio ocupábamos de media 1, máximo 2 boxes para estos pacientes de sospecha. Prácticamente al final de esa primera semana de marzo ya teníamos ocupados los 8 boxes que constituyen esa primera zona que podemos aislar. Todo esto ha sido posible gracias a la buena colaboración de todo el equipo, tanto médicos, celadores, auxiliares administrativos, personal de limpieza, al personal de enfermería. Siempre con una sonrisa. Teníamos fuerzas nosotros y se las dábamos a los pacientes para seguir adelante. Las zonas de atención para sospechas de COVID fueron progresivamente comiéndose todas las áreas de la urgencia. Siempre teníamos que dejar una zona para asistencia de pacientes con patologías no sospechosas. Cualquier paciente que venía a la urgencia del hospital, si tenía síntomas compatibles con enfermedad COVID, se le hacía una radiografía de tórax. Si esa radiografía de tórax era normal o patológica, decidía el destino del paciente. Podía quedarse en urgencias o irse a su domicilio o ingresar en cama o en UBI en función de los hallazgos radiológicos que tenía. Con lo cual, en esas primeras fases, incluso antes de hacerse la PCR, la radiografía de tórax tuvo muchísima importancia. Y además con un informe para que el médico clínico, el que estaba en urgencias, no tuviera que estar valorando la radiografía. Directamente, según se hacía, le quedaba informada. Lógicamente, pacientes que no se pueden movilizar, no se pueden trasladar, pues es básico. Equipos portátiles que denominamos y que te permiten hacer radiografías en cualquier punto del hospital. Se pasó entre el 8 de marzo al 18 de marzo, en 10 días, pasamos de tener 34 camas de cuidados intensivos a tener, dedicadas al adulto, a tener 114, más otras 15 camas que fueron las de la unidad coronaria que se centraron en pacientes no COVID. Había que encontrar respiradores para todas estas camas y monitores, no nos olvidemos que son igual de importantes. Nunca nos quedamos sin camas. Y hay que sumar a ello que mucho del personal que iba a cuidar a estos pacientes pues no tenían formación para atender a pacientes de cuidados intensivos. Hemos sido capaces de formar a personal de enfermería en un tiempo récord. Es cierto que contábamos con gente que venía de otros hospitales o gente que ni siquiera había trabajado en hospitales, y luego por otro lado personal sanitario que venía de unidades donde nunca habían salido. Tuvimos que tomar muchas decisiones y de una manera muy rápida. ¿Qué es lo que hizo mi servicio de inmediato? Diseñar un sistema de vigilancia epidemiológica ad hoc. Un sistema que nos permitiera saber en tiempo real el estado de cualquier paciente, llegar a urgencias o fuera hospitalizado, dónde ubicarlo, cómo establecer los circuitos para la atención de sus pacientes, qué circuitos eran los más adecuados y cuáles no, y cuáles eran las medidas de precaución basadas en la transmisión que debíamos de implementar. Daba igual que la planificación fuera turno mañana, tarde, noche. La gente se quedaba a trabajar fuera de su turno para seguir curando. Empezamos con la búsqueda activa de todos los contactos de los casos, intentándoles aislar tan rápido como fuera posible. Sabíamos que esto era fundamental para preservar la seguridad del hospital, la seguridad de los trabajadores y también de los pacientes. Éramos muy conscientes del impacto emocional de la situación que todos estábamos viviendo y en la que el miedo al contagio pues era una realidad. Hay una palabra que define esta situación que es compromiso. Era tratar de que nuestros compañeros no se infectaran o tratar de atenderles si estaban infectados. Se suministraba material las 24 horas al día durante los 7 días de la semana. Siempre conforme entraba en los almacenes le hacía una foto a este material y se enviaba una muestra, la foto y la muestra, al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Hemos valorado 230 EPIs con un proceso de valoración que es complicado. Todo lo que se traía de EPI se utilizaba, después hay que eliminarlo de una forma adecuada. Nos ha generado casi un 500% de incremento en ese tipo de residuos. Cuando no tengas ni mascarilla. Los problemas han sido múltiples, los proveedores que hemos tenido siempre no tenían material, los que tenían venían con propuestas imposibles, con precios elevadísimos, con plazos de entrega que no nos daban, con cambios de mercancía y de referencias, y diariamente ha supuesto para todo el personal una tensión y un estrés tremendo. Hubo que restringir de una forma drástica tanto los accesos como la circulación por el hospital, y en eso tuvo un papel fundamental el servicio de seguridad, que además nos ha ayudado a gestionar todo el tema de pertenencias. Casi 700
custodias de efectos personales. Familiar, el acompañante no podía estar con el paciente, eso ha dificultado muchísimo pues ese apoyo psicológico, ese apoyo moral. Hemos facilitado cerca de 60 tabletas. Para poder realizar videollamadas entre nuestros pacientes y sus familiares y de esta forma intentar mantener una atención más humanizada. Ellos contaban con bastante agradecimiento y con mucha emoción pues cómo habían vivido esa situación. Desde el área de hostelería, que de un día para otro pasamos de estar haciendo 600 comidas, 700, a 1100, 1200. Todas las tardes en las cenas les enviamos notas de aliento para que sepan que no están solos. Decidimos pegarlos a los productos lácteos para no dar trabajo a enfermería y que pudiera fácilmente llegar al enfermo. El macrocovid fue la unidad hospitalaria que se creó para ayudar a la organización de toda la hospitalización del Hospital Ramón y Cajal. Constituyó siempre una situación de estrés muy fuerte porque con la necesidad de tratamientos y la poca evidencia que había, eso no era fácil. Los pacientes empiezan a ingresar cada día en un número de entre 30 y 40 y cada día hay que ampliar el número de controles y dedicados al COVID. Lo que se decide es que cada control del hospital debe estar formado por un jefe de equipo que tiene que ser de las 4 especialidades potentes. Cada jefe de equipo va a tener pues entre 10 y 15 médicos, dependiendo de la capacidad del control, formado por todos los especialistas del hospital. Hemos llegado a hacer 408 posicionamientos de los diferentes estamentos de la división de enfermería y 22 reubicaciones de los puestos de gestión. Hemos analizado pormenorizadamente las necesidades asistenciales y hemos tratado de equilibrar las plantillas teniendo gente con una expertise importante y a la vez una inexperiencia. Y siempre comunicados a través de unas vías de comunicación que tenían que ser inmediatas y en tiempo real. Se mandaban los documentos, una serie de instrucciones donde prácticamente llegaba a los 400 médicos que llegó a tener esta unidad macrocovid, ¿no? Cada día había que sacar pues prácticamente 20 o 30 médicos nuevos para redistribuirlos y darles destino. Yo creo que había que dar una sensación de unidad y macrocovid sí que tuvo esa idea de transmitir sistemáticamente muy rápido la información a todos. Yo creo que la información, todos los médicos que lo componían estaban muy unidos y muy vinculados a la causa. Yo creo que eso es una labor, al margen de la prueba estructural y logística, interesante. Otra de las funciones que tenía el equipo macrocovid fue coordinar las altas desde el hospital. Había pacientes que por sus determinadas características al alta no podían volver a su domicilio. Transformamos de la noche a la mañana un hotel en un hospital donde hemos ingresado a pacientes que bien estaban próximos al alta o que no se podía garantizar su aislamiento en su domicilio. Y allí tuvimos que crear circuitos de material, circuitos para la farmacia, para la gestión de residuos, habitaciones del hotel, ¿no?, que tuvimos que modificar, quitar mobiliario y montar nuevo mobiliario pues para convertirlas en farmacia, en un cuarto sucio, en un cuarto limpio. Todos los compañeros que me encontré allí creo que estaban conmigo en que el trabajo ha sido realmente duro, pero muy gratificante. Y había otro porcentaje de pacientes, sobre todo mayores, algunos procedentes de domicilio y otros procedentes de residencias, que se trasladaban a unidades de media estancia. El equipo de trabajo social han manejado pacientes que estaban solos, vivían solos, estaban abandonados, no tenían apoyo familiar. Somos celadores de Ramón y Cajal, ayúdanos a ayudarte. Quédate en casa. Quédate en casa cuando las calles están vacías. Este hospital mantuvo una cierta actividad quirúrgica que fue muy seleccionada en pacientes con patología oncológica severa. La primera intención es cuidar a nuestros pacientes y tratar de proteger a nuestro personal. Los cirujanos tenemos que reconvertirnos a algo distinto. Colaborando en el tratamiento de la enfermedad, ayudando a los internistas. Eso en la práctica se hace integrando a los cirujanos en los equipos y unidades COVID que están atendiendo pacientes en plantas. Por otro lado, cirujanos disponibles para urgencia inmediata. Pasamos de tener 40 quirófanos diarios a 5 quirófanos en un único bloque. El personal de enfermería se enfrentó a un gran reto, que fue el construir y el llevar a cabo un traslado de todo el aparataje, de todo el instrumental y de todo el mobiliario necesario para montar ese pequeño quirófano.
Decidimos desde el primer momento que la farmacia debía estar funcionando las 24 horas del día, los 7 días de la semana, que hasta ese momento no lo estaba. Hemos podido abrir el turno de noche para poder seguir repartiendo la medicación que era necesaria. Pacientes que no cursaban con ingreso y que había que darle la medicación para que le durara todo el tratamiento. Para nosotros era importante hacerlo lo antes posible para que estuvieran aquí en el hospital el menor tiempo posible y que se pudieran volver a casa. También gestionando el envío de medicación a todos los pacientes que estaban en el hotel sanitarizado. Los medicamentos quedaron intervenidos por la Agencia Española del Medicamento y por el SERMAS porque precisamente había muy poca, o sea, había un desabastecimiento mundial de los medicamentos que más se han necesitado para estos pacientes. 10 días antes de que realmente estallara la crisis, nosotros hicimos una previsión de qué principios activos creíamos que iban a ser imprescindibles. Tuvimos que trabajar mucho el no quedarnos sin medicamentos. O sea, realmente eso ha sido una de las angustias que hemos vivido en la farmacia, porque vivíamos los desabastecimientos, pero hemos ido, la verdad, que siempre por delante. Y la verdad es que el 100% de los medicamentos prescritos en el hospital los hemos podido dispensar. Los medicamentos más específicos para esta enfermedad se elaboran en cabina de seguridad. Pacientes que tienen que venir a la farmacia hospitalaria a recoger la medicación cada 2 o 3 meses, pues se ha puesto en marcha esta plataforma de envío a domicilio para evitar que tuvieran que desplazarse hasta el hospital. Es una satisfacción porque estos pacientes, luego los siguientes han costado más, la verdad. Son pacientes que hay que tener mucha paciencia con ellos, hay que no ponerse nerviosos. Solo nos queda el 2% de los pacientes que hemos atendido, que eso han sido más de 220. Los resultados, en definitiva, creemos que han sido buenos, mucho mejores que muchos de los publicados tanto en China como en Italia como en Estados Unidos, con una mortalidad pues relativamente baja para este tipo de pacientes. Los enfermos todos, prácticamente todos, 94% en ventilación mecánica. Ese día teníamos 1000 enfermos con COVID ingresados, de los cuales 103 estaban intubados. Dispusimos de las primeras pruebas serológicas a finales del mes de marzo y eso nos hizo que fuésemos el primer hospital en Madrid que pusiese a punto el diagnóstico, lo que se denomina el estudio de seroprevalencia a nuestros profesionales. Hemos sido el primer hospital de España que se ha planteado hacer y ha hecho autopsias en estos pacientes. Somos el hospital de España que más autopsias de pacientes COVID hemos realizado. Pasamos de gestionar normalmente 5 o 6 espacios para fallecidos a 50-55 de forma simultánea. La gestión de las camas ha sido muy difícil, primero por la pandemia en sí, porque estamos hablando de 1028 pacientes ingresados en el pico más alto, pero es que ha sido un 88% de pacientes COVID. Se ha investigado cada uno de los casos que ha llegado al hospital, paciente por paciente. Las enfermeras han investigado en su historia clínica, han recolectado los aspectos no solamente clínicos, sino también los sociales, para intentar adecuar cada recurso cama más óptimo y más adecuado a cada uno de los pacientes que ingresaban en nuestro hospital. Y el reto de la información que había que hacer para que se tomaran las decisiones por parte de la dirección y la información que nos ha solicitado continuamente además la Consejería y el Ministerio. El reto era conseguir adaptar la realidad del hospital de esta crisis a unos sistemas de información que fuesen útiles para poder gestionar. Hubo que construir un sistema que proporcionase conocimiento a los gestores. A los facultativos había que darles un feedback de qué se estaba produciendo durante la pandemia. Se han incrementado más de 300 los puestos de trabajo en diferentes zonas donde nunca se pensaría que había puestos de usuario, había que llevar la red, había que dotar de los equipos, impresoras, se han gestionado pues casi 900 altas de teletrabajo, había que dar soporte tanto a la gente que tenía problemas para entrar como a veces a sus PCs domésticos. Hemos tenido en este periodo 1.562 trabajadores que en algún momento han estado durante un periodo de pocos días y casi un par de meses en algunos casos en situación de aislamiento domiciliario porque han tenido contacto, exposición o porque han tenido
positivo en pruebas de COVID. Además de eso, hemos tenido 165 que han estado en su domicilio por especial sensibilidad. Los que han estado a través de prevención de riesgos laborales han sido todos considerados como procesos de accidente de trabajo. Se hicieron 640 nombramientos eventuales, como 226 enfermeras, 201 técnicos en cuidados auxiliar de enfermería, 47 facultativos, 51 celadores, entre otras categorías. Se contó también con el apoyo de 14 titulados superiores y de la misma manera también se pudo contar con el apoyo de estudiantes de enfermería de cuarto grado. Han prestado servicios allí 19 profesionales del hospital, entre residentes, enfermeras, técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, auxiliares de farmacia, auxiliares administrativos y celadores. Para nosotros ha sido un desafío enorme y hemos aprendido muchísimo, pero también nos hemos esforzado mucho. El dar soporte a la hostelería, el dar soporte a la seguridad, a una limpieza cada vez más exigente, ha tenido que amoldarse a esta situación de auténtica crisis. Por tanto, estas tres subdirecciones creo que han demostrado, creo que se han comportado de una manera excelente y han sabido dar respuesta en tiempo y forma a una situación de auténtica crisis que va a ser difícil de olvidar. El total de pacientes que hemos ingresado por COVID en el hospital ha sido 2.654, de los cuales 2.127 fueron alta y desgraciadamente 527 fallecieron. Después del diluvio universal que sufrimos, se calmó, estábamos inundados, pero pudimos achicar agua, reduciendo el número de pacientes progresivamente, hasta quedar reducidos a unos 20 en un solo control. Realmente nuestro trabajo no ha acabado ya, a pesar de que hayamos superado la fase más crítica de la pandemia, sino que ahora seguimos atendiendo las secuelas de los pacientes con COVID-19, que son fundamentalmente secuelas respiratorias. Cuando pierdas toda tu energía, cuando sientas que no puedes más, vivas por y para los demás. Cuando sientas miedo por pacientes, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen tus recuerdos, grítate con fuerza, héroe. Resistiréis. Víctor Hugo decía que la música expresa aquello que no se puede decir y sobre lo que es imposible estar en silencio. Siempre con vosotros, el coro del Ramón y Cajal. Cuando el mundo vuelva a girar, siempre nos debemos acordar de la situación que hemos pasado. Mi agradecimiento a todos los trabajadores, a todos los pacientes, a todos los familiares, a todos los usuarios y a toda la sociedad civil en general. Resistiréis para que todo acabe y brindaremos todos juntos por aquellos que se han ido y viviréis y gritaréis.